Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes de Radio María, buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí, donde cada uno se encuentra en este viernes 10 de enero. Ante todo, feliz año para todos. Estamos todavía iniciando este año 2025, este año de gracia, este año tan especial en el que la Iglesia justamente nos presenta este año jubilar. Decía San Rafael Arnaiz que no es el año el que debe ser mejor, somos nosotros los que hemos de mejorar. Somos nosotros los que existimos, no es el año que empieza. Eso es solo una cifra que está en nuestra mente. Año nuevo, bienvenido, seas lo que seas, pues Dios te envía. ¿Qué me traes? Lo mismo me da, pues también el Señor es quien lo envía. Precioso pensamiento de San Rafael Arnaiz que nos puede ayudar en nuestra meditación personal y sobre todo a enfocar nuestro trabajo y nuestra vida espiritual en este año 2025. Les habla el Padre Juan Jaramillo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en San Vicente de la Barquera. Vamos a reflexionar en esta mañana, en este programa tan bonito del Dios de cada día, que lo contemplábamos en Navidad, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Vamos a reflexionar en el número 4 de la bula del Papa Francisco sobre este jubileo. La bula se titula, como bien sabéis, Spes non confundit. La esperanza no defrauda, bula del jubileo ordinario del año 2025. Y vamos a comentar la virtud de la paciencia, que la desarrolla el Papa en esta bula en el número 4. Y como nos recuerda el Papa Francisco, la paciencia es hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene. Podríamos definir la paciencia como una virtud que nos enseña a esperar sin desesperar. Qué importante es esto, queridos oyentes de Radio María. Esperar sin desesperar. Perseverar sin rendirnos, la constancia. Y a comprender sin juzgar. Es la calma en medio del caos. Bueno, es una definición que podríamos decir muy humana, pero que nos ayuda a enfocar la virtud de la paciencia que vamos a desarrollar a lo largo de esta media hora, a la luz de lo que nos dice el Papa Francisco en la bula para este año jubilar. San Pablo, en repetidas ocasiones, nos habla de la paciencia. En la carta a los Corintios, 1 Corintios 13, nos habla de la paciencia cuando describe el amor. Este texto es muy conocido por todos, lo hemos leído, lo hemos meditado, lo hemos comentado. Cuando dice San Pablo, ya podría hablar yo todas las lenguas de los ángeles, si no tengo amor de nada me sirve, podría vender todos mis bienes, etcétera, etcétera, si no tengo amor. Y ya cuando empieza a describir la caridad, dice que la primera característica es la paciencia. Y dice que la primera manifestación es la paciencia. Y en la carta a los Gálatas nos dice también San Pablo que una vida vivida según el Espíritu tiene como frutos la paciencia, que son también conocidos como los frutos del Espíritu Santo. Vamos pues a comentar el número 4 de la bula bajo el signo de la esperanza. Dice el Papa en el número 4. Lo leo y después lo comentamos. San Pablo es muy realista. Sabe que la vida está hecha de alegrías y dolores. Que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento. Con todo, escribe, más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación
produce la constancia la virtud probada, la virtud probada la esperanza. Para el apóstol, la tribulación y el sufrimiento son las condiciones propias de los que anuncian el Evangelio en contextos de incomprensión y persecución. Pero en tales situaciones, en medio de la oscuridad se percibe una luz. Se descubre cómo lo que sostiene la evangelización es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección de Cristo. Hasta aquí, pues, la lectura de este primer párrafo del número 4 de la bula del Papa Spes non confundit, que vamos a intentar comentarla en esta mañana y veréis cuánto bien nos hace para nuestra vida espiritual. Empieza el párrafo diciendo que San Pablo es muy realista. Y me gusta mucho ese modo como inicia. Es muy realista. Punto. Muy realista, no pesimista. Dicen a veces de modo jocoso, y por supuesto que yo no estoy de acuerdo para nada, que el pesimista es un realista bien informado. El problema de esta afirmación es que ni Dios ni sus planes entran en esta afirmación. Es una afirmación, podríamos decir, de tejas para abajo, sin ninguna referencia a Dios. Empieza pues diciendo el Papa, San Pablo es muy realista, no simplemente que era una persona realista, muy realista. Y yo creo que es una característica de todos los santos. Todos los santos son personas muy realistas. Qué importante, queridos oyentes de Radio María, qué importante tener los pies en la tierra y la mirada puesta en la eternidad. No olvidemos que la vida está hecha de alegrías y tristezas. La esperanza en Dios se manifiesta en la aceptación de sus caminos en mi vida. De este modo, la esperanza no es una virtud teologal a nivel intelectual, sino que es vida. Confío en Dios, acepto sus caminos. La confianza, el abandono en Dios, por tanto, no significa pasividad, que es la confianza malentendida. Es como una pasividad, bueno, pues si esto es lo que Dios quiere, bueno, pues entonces yo acepto y yo estoy aquí parado. No, al contrario, la aceptación de los planes de Dios implica a toda la persona, me implica como soy, en mi libertad. Podríamos decir, sé hombre, acepta libremente los caminos de Dios. A veces somos muy libres para lo contrario, somos muy libres para quejarnos. Pero, ¿y por qué no somos tan libres para aceptar los planes de Dios? Los planes de Dios son perfectos, es verdad, pero el problema es que no son los míos. Es verdad que muchas veces no coinciden con lo que yo tengo pensado, con lo que yo tengo previsto, con lo que yo tengo programado, con lo que yo tengo soñado. Pero es lo que tengo que vivir. Los planes de Dios son perfectos. Como dista el oriente del occidente, así distan mis planes de los vuestros. Ahí, queridos amigos, está la confianza. Benedicto XVI en su día decía, no tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a vuestra debilidad. El Señor os ha otorgado vivir en este momento de la historia para que gracias a vuestra fe siga resonando su nombre en toda la tierra. Qué importante vivir así la evangelización. Por supuesto que son tiempos en los que hay que remar contracorriente, pero son tiempos apasionantes para mostrar la alegría del Evangelio, pero son los mejores tiempos. ¿Por qué? Porque son los tiempos que nos toca vivir. No nos toca vivir ni el tiempo del pasado ni el tiempo del futuro. Nos toca vivir el hoy de nuestra vida. Y nuestro Dios de cada día, como dijimos un día en su programa, es el Dios del presente, es el Dios del hoy, del aquí, del ahora. Danos hoy nuestro pan de cada día, etc. Y en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que nos recuerdan cómo Dios nuestro Señor nos invita a centrarnos en el presente.
de nuestras vidas, quien tiene y vive de esperanza, se nota y vive de otra manera, porque tiene su confianza puesta en Dios. Realismo, realismo. Las cosas son como son y la realidad, lo queramos o no, se nos impone. Y así como se nos impone, es como tenemos que afrontarla y seguir para adelante con la confianza en Dios que no defrauda. Sus tiempos son otros, de los que a mí me gustarían o los que a mí me convencen. Pero justo ahí es donde se hace realidad la confianza en Dios. Al final, queridos oyentes de Radio María, al final todo va de la mano. Confianza en Dios, aceptación de sus planes, paciencia con sus tiempos, paciencia con los demás, paciencia con nosotros mismos. San Rafael Arnaiz decía que la ciencia de la vida, y repito, la ciencia de la vida consiste en saber esperar. ¿Qué realismo encierra este pensamiento y esta convicción suya? Porque es muy del pensamiento y de la espiritualidad de San Rafael. Saber esperar, que el tiempo pone a todo y todos en su sitio. De hecho, la esperanza ocupa un lugar clave en la espiritualidad de San Rafael Arnaiz. Así pues, la esperanza está en la mirada con la que cada uno de nosotros afrontamos nuestra realidad. Don Manuel Sánchez Monje, obispo emérito de la diócesis de Santander, comentaba en uno de sus libros La pasión del solo Dios o la espiritualidad del hermano Rafael, comentaba lo siguiente: para el cristiano, la esperanza evita la tristeza, aleja el pesimismo, siempre da audacia al apóstol, cura las amarguras, alienta al peregrino y abre horizontes en la vida y en la muerte. Vamos a concluir este párrafo número 4 con Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. La paciencia es hija de la esperanza y ella misma la sostiene. Vamos ahora a escuchar el himno del Jubileo Ordinario de este año 2025, Peregrinos de Esperanza, que nos ayudará a seguir profundizando en esta idea que estamos reflexionando en esta mañana en nuestro programa del Dios de cada día.
precioso el himno de este jubileo ordinario del año 2025. Vamos a seguir reflexionando, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, en esta bula del Papa, en el número 4, en el que se nos habla de la paciencia. Hemos reflexionado el primer párrafo y lo hemos comentado. Justamente esa idea que nos dice el Papa San Pablo es muy realista y hemos reflexionado sobre el realismo que nos lleva a la esperanza y que nos lleva justamente a la paciencia. Vamos ahora a leer el segundo párrafo. Dice el Papa, y eso lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza, la paciencia. Estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato. En un mundo donde la prisa se ha convertido en una constante, ya no se tiene tiempo para encontrarse. Y a menudo, incluso en las familias, se vuelve difícil reunirse y conversar con tranquilidad. La paciencia ha sido relegada por la prisa, ocasionando un daño grave a las personas. De hecho, ocupan su lugar la intolerancia, el nerviosismo y a veces la violencia gratuita que provocan insatisfacción y cerrazón. Vamos pues a comentar ahora este segundo párrafo que nos lleva ya a introducirnos en la virtud de la paciencia. Tenemos que reconocer que nos cuesta mucho esperar a nivel humano. Si escribimos a alguien y si no nos contesta, le llamamos inmediatamente para que nos conteste. Tenemos que reconocer que las prisas, que el nerviosismo, que la aceleración forma parte de nuestras vidas, especialmente en las grandes ciudades de nuestro mundo. Siempre se va rápido de un sitio a otro, siempre se va corriendo de un sitio a otro. Y lo queremos todo ya. Es más, el ya, o sea, el ahora, me parece tarde. Nos cuesta esperar. Nos cuesta, por ejemplo, hacer una fila. Vamos muy rápido. Incluso da la impresión, o parece que muchas veces vamos como autómatas. No hay espacio ni tiempo para el silencio. No hay tiempo para la meditación. No hay tiempo para la oración. O es muy curioso, porque muchas veces cuando hacemos oración ponemos inmediatamente la cuenta atrás. Bueno, pues voy a hacer oración 5 minutos. Ponemos la cuenta atrás y en cuanto pasan los 5 minutos suena la alarma, concluyo, me voy. ¿Y esto por qué? Por las prisas que tenemos. Ayer concluía el Evangelio de la Santa Misa diciendo que no comprendían lo que pasaba porque tenían la mente embotada. Y podríamos nosotros añadir embotada por las prisas. Cuánto bien nos hace, por ejemplo, la reflexión de San Anselmo en el Proslogion. Dice San Anselmo, «Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales. Deja un momento». ¿Cuánto nos cuesta dejar las ocupaciones habituales? ¿Cuánto nos cuesta hacer una pausa en el camino? ¿Cuánto nos cuesta dejar el móvil, dejar las redes sociales y entrar en oración? Y continúa San Anselmo, entra un instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos, lejos de las prisas, lejos del nerviosismo. Dice San Anselmo, arroja fuera de ti las preocupaciones agobiantes, aparta de ti tus inquietudes trabajosas, dedícate algún rato a Dios, dedícate algún rato a Dios. Como nos dice Jesús en el Evangelio, tú cuando vayas a orar, dedícate algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia.
entra en el aposento de tu alma, excluye todo excepto Dios y lo que pueda ayudarte para buscarle. Y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de él. Di pues, alma mía, di a Dios, busco tu rostro. Señor, anhelo ver tu rostro. Precioso este texto de San Anselmo que os invito también a meditar y a reflexionar. Ea, hombrecillo, es lo que somos. Deja un momento tus ocupaciones habituales y entra un instante en ti mismo. Cuando tenemos tiempo para la oración, cuando tenemos tiempo para la meditación, cuando tenemos tiempo para la contemplación, porque no tenemos, incluso vemos paisajes preciosos y no tenemos tiempo para contemplarlos, para descubrir ahí la acción de Dios, pues entonces por ello vamos con tanta impaciencia por la vida. Vamos a concluir nuestra reflexión leyendo el párrafo número 3 de este número 4 de la bula del Papa Spes non confundit. Concluye el Santo Padre. Asimismo, en la era del Internet, donde el espacio y el tiempo son suplantados por el aquí y ahora, la paciencia resulta extraña. Si aún fuésemos capaces de contemplar la creación con asombro, comprenderíamos cuán esencial es la paciencia. Aguardar el alterarse de las estaciones con sus frutos. Observar la vida de los animales y los ciclos de su desarrollo. Tener los ojos sencillos de San Francisco, que en su Cántico de las Criaturas, escrito hace 800 años, veía la creación como una gran familia y llamaba al sol hermano y a la luna hermana. Redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. San Pablo recurre frecuentemente a la paciencia para subrayar la importancia de la perseverancia y de la constancia en aquello que Dios nos ha prometido, pero sobre todo testimonia que Dios es paciente con nosotros, porque es el Dios de la constancia y del consuelo. La paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo, mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Por lo tanto, aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene. De este modo, concluimos la lectura y la meditación de este número 4 de la bula del Jubileo Ordinario 2025, Spes non confundit. Y aquí el Papa Francisco nos da unos medios que también nosotros podemos hacer nuestros para crecer en la virtud de la paciencia. Primero, contemplar la creación con asombro. Y esto nos llevaría a comprender cuán esencial es la paciencia en nuestras vidas. Queridos oyentes de Radio María y queridos amigos todos, en la vida todo tiene su tiempo. Las catedrales nos hicieron de un día para otro. Como nos hemos acostumbrado a ir tan rápido, lo queremos todo de inmediato. Y cuando hay que esperar, muchas veces nos viene la tristeza, nos viene el agobio, nos viene y nos salta la queja. Incluso nos lleva a pensar que algo no estamos haciendo bien porque tenemos que esperar. Todo lleva su tiempo. Qué importante es que nosotros vayamos asimilando justamente que los tiempos de Dios son distintos a los nuestros y que así como Él también nos tiene paciencia a cada uno de nosotros, pues también nosotros tengamos primero paciencia con los tiempos de Dios y podamos decir como Jesús en el huerto de los olivos: Padre, si es posible, apártame este cáliz, porque esto que tengo que afrontar no me gusta, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante. Qué importante es que tengamos tiempo para la oración,
qué importante, como nos decía San Anselmo, aprendamos a parar en medio de tantas prisas como vamos en nuestro mundo y dediquemos tiempo a la oración, tiempo a la contemplación, tiempo a la reflexión, tiempo al examen de conciencia. Quien hace oración, quien aprende a parar, se nota. Y se nota en su vida, ¿por qué? Porque al final todas las virtudes van de la mano. Quien es paciente, quien va por el camino de la paciencia, también va asimilando en su vida la prudencia, para tomar las decisiones, la sabiduría, también la fe, para ver con los ojos de Dios la propia vida y los acontecimientos que le toca afrontar en su día a día. En fin, queridos oyentes de Radio María, qué importante es la virtud de la paciencia. De hecho, cuando hablamos de ella siempre se ve en las caras, ¿no? Especialmente cuando se habla de ella en las homilías, como el talón de Aquiles que tenemos todos. ¿Por qué? Porque nos desesperamos con mucha facilidad y es por lo que hemos venido desarrollando en este programa, por las prisas, por los nerviosismos también. Tenemos que reconocer por nuestra falta de oración, por nuestra falta de contemplación, por nuestra falta de lectura espiritual también. ¿Por qué? Porque eso también calma nuestro espíritu y nos llena el alma de paciencia al reflexionar pensamientos que nos eleven la mirada a Dios. Hasta aquí pues nuestra reflexión de este día. Se nos acaba el tiempo, queridos oyentes de Radio María. Nos vemos, si Dios quiere, de nuevo el viernes 14 de febrero para seguir reflexionando en nuestro Dios de cada día. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico, el Dios de cada día en minúscula, el Dios de cada día 13, 1 y 3, los números, @radiomaria.es. Que tengáis todos un buen y santo fin de semana. Les habló el Padre Juan Jaramillo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en San Vicente de la Barquera. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Santander el Padre Juan Jaramillo.